Mi familia me llamó llorando pidiéndome dinero para una cirugía urgente de mi madre, así que les mandé todo lo que tenía. Días después, de casualidad descubrí sus fotos en las playas de Cancún celebrando con ese mismo dinero. Supongo que si tengo que empezar esta historia desde el principio, tendría que admitir que en el fondo siempre supe que mi familia solo me buscaba cuando les convenía. No porque fuera una iluminada o porque tuviera algún talento especial para detectar a las personas tóxicas de mi entorno, sino porque después de años tragándome cada una de sus excusas, de sus súplicas envueltas en dramatismo barato, de sus mentiras vestidas de necesidades urgentes, una parte de mí, aunque fuera mínima, ya estaba agotada de siempre ser la pendeja que resolvía todo mientras ellos vivían como si fueran dueños del mundo. Pero aún así, con todo ese cansancio acumulado, cuando recibí aquella llamada en medio de mi turno nocturno en el restaurante, con la voz de mi hermana quebrándose y diciéndome entre hipos que mi mamá estaba grave, que los médicos no sabían si llegaría al día siguiente sin una cirugía de urgencia y que no tenían ni para el primer pago del hospital, no lo dudé. No lo pensé. Ni un segundo. Agarré el celular con manos temblorosas, me metí a mi aplicación del banco y envié hasta el último centavo que había logrado juntar en los últimos 3 años rompiéndome la espalda en 2 trabajos. Yo trabajo en Austin, en 2 sitios distintos. Por las mañanas soy mesera en un diner de carretera donde los clientes dejan propinas mínimas y las manos me huelen a jarabe de maple todo el día. Por las noches, lavo platos en un restaurante un poco más caro, donde los chefs gritan todo el tiempo y los gerentes piensan que las quemaduras se curan con actitud. Llevo años así, doblando turnos, comiendo sobras, caminando al trabajo porque no tengo carro y porque Uber sería un lujo imperdonable. Todo por una razón que me repetía como mantra: quería terminar la universidad sin deberle un carajo a nadie. Tenía una cuenta de ahorros con poco más de $14,000, resultado de decirle no a cada salida, a cada antojo, a cada bendita Navidad donde ellos me pedían regalos y yo sonreía sin recibir nada. Todo ese dinero se fue en menos de 5 minutos. Mi hermana me mandó la cuenta del hospital, la supuesta confirmación del médico, y un mensaje que decía algo así como: lo que hagas ahora puede salvarle la vida a mamá. Confío en ti. Me partió. Porque no importaba cuántas veces me habían usado, seguían sabiendo exactamente qué botón apretar para que yo me quebrara. Así que sí, hice la transferencia. Me quedé con $32.17 en la cuenta, y ni siquiera me quejé. No dije devuélvanmelo en cuanto puedan, ni espero que me mantengan informada. Nada. Solo apreté enviar, me metí al baño, lloré sentada sobre la tapa del inodoro durante 10 minutos y después salí como si nada, con la cara mojada, a seguir recogiendo platos que olían a carne vieja y grasa. No le conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga, ni a mis compañeros de turno, porque me sentía demasiado expuesta. Una parte de mí pensaba que había hecho lo correcto, que mi mamá, aunque fuera una mujer jodidamente egoísta, seguía siendo mi madre. Que si se moría y yo no hacía nada, no me lo perdonaría jamás. Pasaron 2 días sin que nadie me escribiera más que un mensaje escueto de Chelsea diciendo que todo estaba en manos de Dios y que luego me actualizaban. Empecé a sospechar, no porque tuviera una corazonada sobrenatural, sino porque ya conocía el patrón. Cuando realmente había problemas, mi familia no paraba de escribir. Pero cuando conseguían lo que querían, se perdían como cucarachas con la luz prendida. No tenía cómo comprobar nada, no conocía a ningún médico, no tenía acceso a ningún historial, solo tenía mi angustia y el peso de haberme vaciado entera. Pero incluso en ese estado, jamás habría imaginado lo que vino después. Estaba en el descanso de mi turno del viernes por la noche, sentada en la parte trasera del local con una Coca-Cola caliente y un paquete de papas rancias, cuando mi compañera de barra se sentó a mi lado y me dijo entre risas: «Oye, ¿esa no es tu mamá?». Me mostró su teléfono, con Instagram abierto, y ahí estaban, mi madre, mis 2 hermanos, mi papá, Chelsea y hasta una tía que no veo desde que tengo 16 años. Todos en la playa, posando con mojitos, con camisetas que decían Cancún Vibes y sonrisas tan amplias que me dieron náuseas. Mi madre, la misma que supuestamente estaba intubada, peleando por su vida, aparecía en un video bailando con un tipo disfrazado de mariachi, tirando billetes al aire.
En otra foto, estaban todos en un yate, brindando con champaña barata, mientras mi hermana escribía en la descripción, nos lo merecíamos. Familia que vacaciona unida, permanece unida. No me reí. No lloré. No grité. Me quedé inmóvil, viendo cada una de las historias como si fueran una pesadilla de la que no podía despertar. Mis manos empezaron a sudar. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un puto infarto ahí mismo, entre los botes de basura del restaurante. No era solo el robo descarado. Era la burla. La traición tan cínica, tan maldita, tan de frente, que ni siquiera se habían molestado en ocultarla. Les había dado cada centavo que tenía. Me había quedado sin nada. Y ellos estaban celebrando con mi dinero en una puta playa mexicana como si nada. Como si yo no existiera. Como si hubieran ganado. Esa noche, cuando salí del trabajo a las 2 de la mañana, no fui a casa. Caminé durante horas, por las calles desiertas, sin saber exactamente qué planeaba, solo sabiendo que el dolor que sentía no se iba a curar con bloqueos, ni con ignorarlos. Ni con sermones baratos de que uno no escoge a la familia. Yo no quería cortar lazos. Quería hacerlos pagar. Quería que sintieran la misma impotencia, la misma rabia, la misma miseria con la que me dejaron. Y no iba a parar hasta lograrlo. Porque esta vez, juro por todo lo que amo, que el síndrome de la hija buena se acabó. Esta vez, la venganza iba a ser mía. Actualización 1. Pasaron 5 días desde que vi esas malditas fotos antes de que me atreviera a responder el primer mensaje. Porque, claro, no tardaron en escribir. Al principio fueron cosas suaves, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran sacado hasta el último puto centavo con una historia falsa y luego hubieran usado ese dinero para empedarse en la playa. Hola, ¿cómo estás? Me escribió Chelsea como si me hubiera dejado en visto por accidente, y no después de haberme estafado con la complicidad de toda la familia. No respondí. El día siguiente fue un mensaje de mi madre que simplemente decía, espero que estés bien. Te queremos mucho. Cínica como ella sola. Me ardía cada letra. Lo ignoré también. Luego empezaron las notas de voz, que por supuesto no escuché completas porque apenas oía las primeras frases y me daban arcadas. Y después, como era de esperarse, empezaron los reclamos. Porque cuando no pueden manipularte con lágrimas, lo intentan con culpa. Y si la culpa no funciona, recurren a la rabia, al chantaje, al odio. Así son. Así han sido toda la vida. Mi padre me dejó un mensaje larguísimo donde me decía que la familia es primero y que le parecía muy feo que yo actuara como una extraña solo porque se habían tomado unos días para descansar. Según él, mi reacción era exagerada, y me soltó con todo el descaro del mundo que no es para tanto, al fin que tú no eres pobre, tienes tu vida hecha allá. Eso me rompió algo por dentro. Esa idea de que como yo trabajaba sin parar y no les pedía nada, entonces mágicamente debía tener dinero de sobra. Como si mis cuentas no existieran. Como si mis turnos dobles, mis ampollas, mis noches de insomnio, mis comidas congeladas y mis pantalones remendados no valieran nada. Como si el hecho de no quejarme significara que estaba bien, que tenía de más, que podían vaciarme sin consecuencias. Mi madre incluso se atrevió a escribir que yo siempre fui muy dramática, que no debía hacer un escándalo por un dinero que, en sus palabras exactas, igual ibas a gastar en cualquier tontería. Quise escupir. Me hervía la sangre. Me acuerdo perfectamente de la madrugada en que respondí. Fue un martes, después de salir de un turno pesado en la cocina donde un cliente se puso a gritarme porque su puré estaba demasiado grumoso. Y uno de los cocineros me llamó inútil por no tener listas las servilletas en el estante. Me fui a casa sin hablar con nadie, me metí a la ducha y ahí me derrumbé. Lloré con una furia tan contenida que me costaba respirar. Cuando salí, envuelta en una toalla sucia y con las piernas temblándome, abrí mi celular, revisé todas las fotos otra vez, una por una, viendo los comentarios, los likes, los hashtags. Y después abrí el grupo familiar que aún tenía silenciado y escribí. No insulté. No grité. Solo puse, quiero que me devuelvan cada maldito dólar.
Y si no lo hacen, los voy a hacer mierda. Así. Sin más. En menos de 3 minutos empezaron a entrar los mensajes, como si estuvieran esperando que cayera la bomba. Chelsea fue la primera en responder, con una serie de justificaciones tan patéticas que daban pena. Que no era lo que parecía. Que la operación sí había sido necesaria, pero que luego mi madre milagrosamente se recuperó. Que el viaje estaba planeado desde antes y que no podían cancelarlo porque ya habían pagado. Que el dinero fue usado solo para cubrir gastos que le surgían porque mamá merecía algo bonito después de todo lo que ha vivido. Todo adornado con palabras como te amamos, no seas rencorosa, eres parte de esto. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque me quedaba claro que no iban a devolver ni un centavo. Para ellos, yo era solo eso, la tonta útil, la cuenta de respaldo, el cajero automático emocional que les funcionaba cada vez que necesitaban. Mi mamá me dejó un audio en el que decía algo como yo no te obligué a mandar nada, fue tu decisión, nadie te puso una pistola, y ahí fue cuando supe que esta vez, a diferencia de las otras, no iba a dejarlo pasar. Le escribí a un cliente que siempre venía al restaurante, un tipo ya mayor que se había encariñado conmigo porque le recordaba a su nieta y que una vez me dijo que tenía amigos abogados por todos lados. Le conté, con la vergüenza clavada en el pecho, lo que había pasado. No se rió. No me juzgó. Me pidió que le enviara los mensajes, las capturas, los comprobantes de transferencia y cualquier prueba que tuviera. Se lo mandé todo esa misma noche. Me respondió al día siguiente diciéndome que lo había consultado con un colega y que, aunque técnicamente no era fácil demandar a tu propia familia por fraude si no hay documentos legales de por medio, había algo que sí podíamos hacer, reportarlos. No ante un juzgado. Ante el IRS. Resulta que si una persona o grupo de personas recibe dinero con una justificación falsa, y no lo declara como ingreso, puede considerarse fraude tributario. Y como todo lo que había hecho lo había mandado vía Zelle y Venmo, con descripciones como Hospital Bill, Emergency Surgery y Medical Help. Y ellos luego usaron ese dinero para pagar un viaje que publicaron hasta con geolocalización, teníamos material suficiente para levantar una alerta. No sabía si funcionaría. No sabía si eso haría que perdieran algo o si simplemente quedarían bajo observación. Pero en ese momento, con la dignidad hecha mierda y la rabia corriéndome por la espalda, cualquier cosa era mejor que quedarme cruzada de brazos. Así que dije que sí. Que lo hiciéramos. Que les cayera encima todo lo que pudiera caerles. Esa noche empecé a reunir todo. No solo los mensajes de WhatsApp. Fui hasta atrás en mis correos para encontrar los estados de cuenta. Imprimí capturas de pantalla. Organicé carpetas. Hice una lista detallada de cada transacción que había hecho ese mes. Vi cada story una y otra vez, sacando nombres, ubicaciones, horarios. Me volví una perra meticulosa, obsesiva, como si estuviera armando un caso criminal. Porque en el fondo, eso era. Ellos habían cometido un crimen. No con pistolas. No con violencia. Pero con manipulación emocional, con cinismo y con esa forma tan jodida de asumir que yo jamás iba a defenderme. Que me iba a tragar todo como siempre. Que seguiría siendo su salvavidas eterno. Y cuando terminé, cuando tenía todo listo para ser entregado, respiré hondo. Porque supe que esa era solo la primera parte. Que hacerlo sentir el puto calor de las consecuencias no era el final. Era el comienzo. Porque esto no se iba a tratar solo de dinero. Se iba a tratar de quemar todo lo que habían construido sobre mis costillas. Y no iba a dejar piedra sobre piedra. Actualización 2. Pasaron poco más de 3 semanas desde aquella noche en que terminé de armar todo el expediente antes de que recibiera la primera llamada del abogado del IRS que se encargaría de revisar mi denuncia. No puedo explicar con palabras el nudo que sentí en el estómago cuando vi en la pantalla del teléfono un número federal, y por un segundo dudé si contestar o no, porque una parte de mí, la parte que todavía no se había desprendido por completo del trauma de años de manipulación familiar, me susurraba que tal vez estaba exagerando. Que quizás no valía la pena mover cielo y tierra por una venganza contra gente que se hacía llamar mi familia.
Pero contesté. Y cuando esa voz firme, seca, sin rodeos, me confirmó que estaban tomando en serio mi reporte por posible evasión de impuestos, algo dentro de mí se desbloqueó. Fue como si, por primera vez en mucho tiempo, la balanza empezara a moverse a mi favor. El abogado con el que me había estado asesorando, el amigo de aquel cliente habitual del restaurante, me explicó todo con una claridad brutal. Lo que yo había hecho no era una simple denuncia por despecho. Era una exposición concreta de que un grupo de personas había solicitado dinero bajo falsos pretextos, usado esas transferencias para otros fines y jamás lo habían reportado como ingreso. Y no se trataba solo de lo mío. Si se abría la investigación, que ya estaba en marcha, era muy probable que se extendieran a los movimientos bancarios de mis padres, de Chelsea, incluso de mi hermano menor, y comenzaran a cruzar los datos con otros depósitos recibidos a lo largo del año. Si encontraban más inconsistencias, más transferencias sin declarar, más pruebas de que usaban las cuentas como alcancías libres de impuestos mientras se hacían pasar por víctimas, les iba a caer todo el puto peso de Hacienda encima. No era una venganza instantánea. No era de esas que revientan de un día para otro. Era lenta, metódica, silenciosa. Pero eso la hacía todavía más jodidamente satisfactoria. Porque esta vez no se trataba solo de gritarles en la cara o de cortar contacto. No. Esta vez estaba usando el sistema, sus propias negligencias, su propio descaro público para empujarlos al borde del abismo. Y todo con pruebas. Con recibos. Con sus propias publicaciones ridículas en redes sociales. Nadie podía decir que era algo personal. Era matemática pura. Y si había algo que el IRS odiaba más que los evasores, era que los hicieran quedar como idiotas con cosas tan evidentes. Mientras todo eso avanzaba, empecé a revisar otras opciones. No me bastaba con que los investigaran. Yo quería más. No por avaricia. Por justicia. Por cada turno que hice con fiebre. Por cada noche en que no pude pagar el gas mientras ellos brindaban con tequila. Por cada vez que fingí estar bien solo para no preocuparlos. Así que me puse a escarbar con más ganas, y fue ahí donde me topé con la verdadera joya del proceso, la hipoteca de la casa de mis padres. No tengo idea de cómo no se me había ocurrido antes. Era de conocimiento común en la familia que mi padre había refinanciado la casa hace unos años, según él para pagar deudas médicas, pero todos sabíamos que en realidad era para tapar los huecos de su pésima administración. Empecé a buscar los datos de la hipoteca, consulté bases públicas, contacté al banco con una excusa bastante convincente y confirmé lo que sospechaba, llevaban 3 meses sin pagar. Estaban a nada de caer en default. En un movimiento que todavía me cuesta creer, decidí hacer algo que en su momento me pareció impulsivo, pero ahora veo como una de las decisiones más calculadas que he tomado en mi vida, compré la maldita deuda. No fue fácil. Tuve que pedirle a mi jefe un adelanto de salario, vender el viejo Mazda que había heredado de un amigo y usar parte de lo poco que había empezado a recuperar de mis ahorros. Pero lo logré. Me convertí, legal y oficialmente, en la titular de la deuda hipotecaria de mis padres. Es decir, si no pagaban, podía iniciar el proceso de embargo. No lo hice de inmediato, porque no quería que oliera a venganza. Quería que oliera a consecuencia. Y eso requiere paciencia. A todo esto, mi familia seguía escribiéndome, como si nada. Me llegaban mensajes cada 3 o 4 días, a veces dulces, a veces cargados de veneno, como si quisieran tantear cuál versión de mí tenían que enfrentar. Hubo uno de Chelsea que recuerdo perfecto, porque fue tan ofensivamente condescendiente que me lo aprendí de memoria. Sabes que mamá ya está vieja, que no está bien, ¿de verdad te parece justo castigarla así por unas vacaciones? Tienes que dejar de tomarte todo tan literal. En ese momento me di cuenta de que jamás iban a entender lo que habían hecho. Para ellos no fue un robo. Fue una ayuda de familia. Un pequeño desliz. Estaban tan acostumbrados a que yo asumiera la culpa, a que yo cargara con las consecuencias, que no podían procesar la idea de que, por primera vez, era yo quien les estaba pasando la factura.
La guinda del pastel fue cuando encontré un hilo de conversaciones entre mi madre y una de mis tías donde hablaban de mí como si fuera una máquina de dinero con patas. Decían que yo tenía suerte, que no tenía hijos ni responsabilidades reales, que era lógico que cooperara con quienes le dieron la vida. Esa parte me dejó en shock. Porque ni siquiera en sus conversaciones privadas mostraban una pizca de arrepentimiento. Solo había cinismo. Y un descaro brutal, como si yo les debiera todo por haber nacido. Ahí fue cuando lo decidí, no solo iba a cobrarles lo que me debían. Iba a hacer que cada centavo que alguna vez me arrancaron con chantaje emocional les doliera. Que tuvieran que explicarle a un agente del gobierno cada transferencia. Que vieran su propio hogar peligrar, no por un accidente, no por mala suerte, sino porque alguien, una de sus propias hijas, decidió que ya no iba a aguantar ni una más. Y mientras tanto, seguía trabajando. Seguía recogiendo platos, sonriendo a los clientes, limpiando vómito de los baños, cubriendo turnos dobles. Nadie en mi entorno sabía todo lo que estaba haciendo por debajo. Porque no hacía falta. Esta venganza no era para que el mundo la viera. Era solo para mí. Para esa versión rota de mí misma que había llorado en el baño del restaurante con las manos temblando por haber perdido todo su dinero. Esa versión ahora estaba tomando el control. Y no había marcha atrás. Actualización 3. Había pasado casi medio año desde el día en que hice la denuncia formal y me convertí en titular de la deuda de la casa cuando todo comenzó a desmoronarse, y no me refiero solamente a la estructura familiar, que ya estaba podrida desde antes, sino al teatro completo que mi familia había montado durante años. Lo que en su momento fue una acción silenciosa de mi parte empezó a mostrar efectos concretos, como una bomba de tiempo que finalmente estallaba en sus manos sin que pudieran entender del todo de dónde venía. Recuerdo que estaba caminando de regreso del trabajo, con los zapatos empapados por una lluvia que parecía salida de una película, cuando recibí el primer mensaje real de pánico. Era de mi papá. Escrito con una ortografía tan torpe que hasta parecía que le temblaban los dedos. ¿Tú tienes algo que ver con que Hacienda nos haya contactado?, preguntaba. No había un saludo. No había excusas. Solo esa línea, como si fuera imposible imaginar otra persona capaz de joderlos desde las sombras con tanta precisión. Leí el mensaje varias veces sin responder. No porque dudara, sino porque estaba saboreando cada palabra. Ese mismo día me llegó un correo del abogado del IRS informándome que había notificado oficialmente a los involucrados sobre una investigación en curso. No era un proceso criminal, al menos no todavía, pero sí una revisión exhaustiva de los movimientos financieros de los últimos 3 años, con énfasis en transferencias no declaradas y posible falseo de ingresos. Y aunque técnicamente no podían decirme mucho más por temas de privacidad, el tono del mensaje era suficiente para entender que mis pruebas no habían caído en saco roto. La sensación de poder que sentí fue tan distinta a cualquier otra cosa que me había pasado en la vida que hasta me asustó un poco. Era como estar sentada viendo una obra de teatro en la que, por fin, yo tenía el control del guión. Las cosas empezaron a escalar rápido. En menos de 2 semanas me llegaron múltiples mensajes de mi hermana Chelsea, primero preguntando cosas vagas como tú hiciste algo, luego directamente acusándome de ser una maldita resentida. Y finalmente rogando por una llamada. Nunca le respondí. Porque ya no había nada que decir. Lo que había empezado como una estafa emocional disfrazada de emergencia médica ahora estaba saliendo a la luz como lo que realmente era, una cadena de decisiones estúpidas, impulsivas y maliciosas que, al ser documentadas con tanto descaro, terminaron siendo sus propias pruebas en su contra. Supuestamente, según me enteré por un primo chismoso, mis padres intentaron justificar el dinero diciendo que yo se los había donado voluntariamente por motivos personales, pero las descripciones de las transferencias, las capturas de pantalla y las conversaciones que yo había enviado contradecían por completo esa versión. Era palabra contra pruebas. Y ellos estaban completamente jodidos. Mientras tanto, la casa era otro tema. Desde que compré la deuda, no me apresuré con los avisos formales, porque sabía que en cuanto lo hiciera, el caos estallaría, y quería que todo cayera junto.
Pero una vez que se confirmó la investigación del IRS y vi que no me podían tocar legalmente porque todo lo había hecho dentro del marco, envié el primer aviso oficial por correo certificado. 3 cuotas atrasadas, acumulación de intereses, y una advertencia de posible ejecución hipotecaria si no se presentaba el pago completo en los siguientes 30 días. Pocas veces en mi vida he sentido tanta satisfacción al firmar un sobre. Y no por la idea de quitarles el techo, sino porque cada línea escrita ahí, cada número y cada fecha, representaba una parte de lo que ellos me habían arrebatado durante años sin ningún tipo de culpa. El efecto fue inmediato. Mi papá me llamó 3 veces en un mismo día, primero con voz seca, luego gritándome, y finalmente suplicando. No respondía ninguna. Luego recibí una nota de voz de mi madre donde decía con una voz teatralmente quebrada que no sabía qué estaba pasando pero que la familia no se trataba de estas cosas. Lo que más me indignó fue cómo ni siquiera intentaron negar que me habían estafado, ni siquiera mostraron arrepentimiento real, solo miedo. Miedo a perder la casa, miedo a que el IRS los arrinconara, miedo a que yo ya no fuera la misma idiota útil de siempre. Para ellos, el verdadero crimen no era lo que hicieron. Era que yo hubiera reaccionado. Que no me quedara callada. Que, por primera vez, no solo pusiera límites, sino que les metiera un puto castigo real. Chelsea fue la única que intentó apelar al sentimentalismo de forma más directa. Me escribió un correo larguísimo, lleno de historias de infancia, de recuerdos felices, de frases como éramos una familia hermosa, cuando nos perdimos, intentando ponerme nostálgica. Pero lo único que sentí fue rabia. Porque todos esos momentos que ella recordaba con dulzura para mí habían sido etapas de ansiedad, de sentirme usada, ignorada, tratada como una especie de sirvienta emocional que siempre tenía que sonreír y decir que sí. Ni siquiera se acordaba de cómo se burlaban de mí por ahorrar, por no gastar en ropa, por andar con los mismos tenis desde hacía 4 años. Me decían la monja, la tacaña, la amarga. Y ahora querían que recordara esas épocas como si fueran mágicas. Les di 2 opciones, por escrito y con copia al abogado que me asesoraba. Una, pagar la totalidad de la deuda, más los intereses acumulados, y el proceso se detenía. 2. Ignorar el aviso y enfrentar una subasta judicial. No hubo opción 3. No pedí disculpas. No ofrecí trato. No había espacio para acuerdos emocionales. Era pagar o perder. Y, claro, como era de esperarse, en lugar de asumirlo como adultos, empezaron a victimizarse. ¿Cómo puedes hacerle esto a tus propios padres?, me escribió mi madre. Siempre fuiste tan fría, tan difícil. Esto lo confirma. La culpa, otra vez, como mecanismo. Como si la decisión de destruirme les hubiera sido ajena. Como si fueran solo víctimas de una hija malvada que de pronto les dio la espalda sin razón. Lo más absurdo fue que, mientras todo eso pasaba, ellos seguían publicando fotos en Facebook. No más viajes, no. Pero sí selfies en restaurantes, cenas con vecinos, salidas a centros comerciales. No había un solo indicio de que estuvieran tratando de ahorrar o de encontrar formas reales de salir del hueco. Era como si esperaran que alguien, en algún momento, apareciera a salvarlos. Como si, de algún modo, yo me quebraría y les perdonaría todo. Pero lo que no entendían, o se negaban a aceptar, era que esta versión mía, la que no paraba hasta verlos enfrentando las consecuencias, ya no era reversible. Ya no era la hija rota. Era la mujer que estaba reconstruyendo su vida ladrillo por ladrillo, con cada trozo de las ruinas que ellos mismos habían provocado. Actualización 4. Casi un año después de aquella primera transferencia, esa que hice temblando desde el baño del restaurante con la esperanza de estar salvando la vida de mi madre. La historia dio el giro final que yo ya había empezado a escribir en silencio desde hacía meses. El plazo legal para cubrir la deuda de la hipoteca venció sin que nadie de mi familia hiciera el más mínimo intento real por cumplirlo. Hubo muchas palabras, sí. Cartas redactadas con una patética mezcla de culpa, dramatismo y amenazas veladas. Hubo también intentos absurdos de manipulación emocional, como cuando mi hermana me mandó fotos viejas de cuando éramos niñas.
Escribiendo cosas como ¿te acuerdas cuando dormíamos en la misma cama y mamá nos cantaba para dormir, ¿de verdad vas a quitarle su casa? Pero lo que nunca hubo fue dinero. Ni un plan. Ni un gesto sincero de responsabilizarse. Porque siempre asumieron que yo estaba jugando. Que en el fondo de todo ese discurso de las consecuencias importan seguía la misma tonta de siempre, la que iba a perdonar, la que iba a ceder, la que iba a quebrarse justo antes de dar el golpe final. Pero esta vez no hubo ninguna marcha atrás. La notificación de embargo fue enviada. La subasta judicial se programó. Y cuando llegó el día, no lo viví con alegría ni con orgullo. Lo viví con una calma tan profunda que me dio miedo. Me senté sola en una de las bancas del condado, con una carpeta en la mano que contenía todos los documentos que había reunido durante meses. Todo estaba en regla. Todo era legal. Nadie podía decir que actué con odio ni que me movió el rencor. Había seguido cada maldito paso como si estuviera aprendiendo a caminar sobre fuego sin quemarme. No fue impulso. Fue decisión. Fría. Deliberada. Necesaria. Recuerdo el momento exacto en que mi madre llegó a la corte. No me vio al principio. Estaba con una tía que no tenía ni puta idea de lo que pasaba y que solo estaba ahí porque seguramente le habían dicho que todo era un error burocrático. Mi madre venía vestida como si fuera a una iglesia, con una chaqueta vieja, el cabello recogido, una expresión entre derrotada y desafiante. Me miró cuando entró y sus ojos buscaron los míos, como si todavía esperara que me levantara a abrazarla, a decirle que todo había sido un malentendido, que por supuesto no la iba a dejar sin casa. Que cómo iba a hacerle eso a mi madre. Pero no moví un solo músculo. Me mantuve en mi lugar, con las piernas cruzadas, los papeles ordenados sobre el regazo y la espalda recta. Si alguien me hubiera visto desde afuera, habría dicho que yo era un simple testigo o una abogada. Nadie podría haber imaginado que era la hija que estaba por comprar la casa que sus propios padres acababan de perder. Durante el procedimiento legal, todo fue mecánico. Frío. Sin emociones. El juez leyó los documentos. Se revisaron los plazos. Se confirmó que la deuda era legítima y que la familia no había cumplido con las obligaciones de pago. Nadie presentó objeción. Nadie dijo nada. Porque no podían. No había nada que refutar. Era una ejecución limpia, impecable, nacida de su propia irresponsabilidad. Cuando se llamó a los postores, yo fui la única persona que presentó una oferta. El resto eran curiosos, abogados, algún que otro interesado en subastas que solo asistió porque vio el aviso en el boletín municipal. Nadie ofertó más. Pagué en efectivo. El dinero venía de la venta del Mazda, de 2 años de ahorros, de adelantos de salario y de un préstamo blando que me hizo el mismo cliente que me había conectado con el abogado. Todo se cerró en menos de 1 hora. Cuando firmé el último papel y estampé mi nombre como nueva dueña, mi madre dejó caer la cartera al suelo. No lloró. No dijo nada. Solo se quedó ahí, inmóvil, como si el mundo se le hubiera derrumbado sin previo aviso. Mi padre llegó tarde, porque según me contaron después, tuvo un altercado con un oficial de tránsito por no querer pagar un ticket y casi termina esposado antes de pisar el juzgado. Entró como una tormenta, gritándole al personal, diciendo que todo esto era una trampa y que esa niña no puede hacerles esto. Me señaló con el dedo y dijo que era una desgraciada, ingrata, maldita vendida, y antes de que pudiera avanzar hacia mí, un alguacil se interpuso y lo sacó del recinto. No volvió a entrar. Se quedó en la calle, gritando como un loco, mientras yo salía con los documentos bajo el brazo y una paz extraña en el pecho. No fui a ver la casa ese día. No quería pisarla aún. Me fui a un bar pequeño, pedí una cerveza barata, saqué los papeles y los leí en silencio mientras la luz de la tarde se colaba por la ventana. Me sentí, no feliz. No victoriosa. Me sentí reparada. Como si, por fin, todo ese esfuerzo, ese dolor, esa rabia contenida, hubiera servido para algo. No fue solo quitarles la casa. Fue haber demostrado, primero a mí misma y luego al resto del mundo,
que no iba a permitir nunca más que me usaran como escudo, como banco, como hija silenciosa y sacrificada. Que sí, era capaz de amar, pero también era capaz de irme. De cortar. De dar vuelta a la página sin dejarles espacio para reescribirla. Una semana después puse la casa en renta. No para venderla, no para mudarme. No quería vivir ahí. No quería ocupar ese espacio lleno de mentiras y recuerdos asfixiantes. Quería que se convirtiera en algo útil, en algo que me diera estabilidad real. Una veterana retirada con 3 hijos pequeños fue la inquilina perfecta. No tenía un historial crediticio impecable, pero cuando hablé con ella y vi cómo miraba las habitaciones con respeto, cómo sus hijos correteaban sin romper nada, supe que estaba tomando la decisión correcta. Le cobré por debajo del valor del mercado. No porque me sobrara el dinero, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, esa casa tenía otro significado. Ya no era el templo sagrado de una familia podrida. Era una propiedad mía. Una inversión. Una huella de todo lo que había pasado, y de lo que jamás iba a permitir que me volviera a pasar. La última vez que supe de mi madre fue por una vecina, que me llamó sin saber que yo ahora era la dueña, solo para avisarme que los antiguos propietarios se habían ido sin decir nada, dejando todo a medias. Como si esperaran que alguien más viniera a limpiar sus miserias. Me reí por dentro. Porque así eran. Así habían sido siempre. Acostumbrados a dejar caos y esperar que otros lo resolvieran. Pero esta vez no. Esta vez no quedaba nadie para recogerles los pedazos. Actualización final. 18 meses después de aquel primer mensaje de Chelsea pidiéndome ayuda para salvar la vida de mamá, mi vida ya no se parecía en nada a lo que era entonces. No había vuelto a recibir un solo dólar de ellos, por supuesto. Ni una disculpa real. Ni una explicación decente. Nada. Solo un constante eco de indirectas públicas, frases pasivo-agresivas en redes sociales, rumores lanzados por primos lejanos y, de vez en cuando, uno que otro intento por parte de mi padre o mi hermana para justificar lo que habían hecho con argumentos tan estúpidos como todo fue un malentendido o tú nunca supiste lo que estaba pasando de verdad. Solo viste lo que querías ver. Nunca se atrevieron a asumir responsabilidad, porque en el fondo no sabían cómo. No eran personas que entendieran el concepto de culpa. Solo sabían proyectarla en los demás, como si el hecho de que yo hubiera reaccionado ante el abuso los convirtiera automáticamente en víctimas. La última vez que alguien de ellos se atrevió a buscarme en persona fue hace unos meses. Era un viernes por la noche, cerca de las 10, justo cuando el restaurante ya había cerrado y yo estaba terminando de cuadrar caja. Llevaba semanas trabajando como encargada de local en los turnos nocturnos, una especie de ascenso informal que me gané a base de no fallar nunca, de resolver cada cagada sin armar drama. Y de hacer que los números cuadraran al centavo. Cuando vi a mi hermana esperándome afuera, parada junto al buzón con una chaqueta desgastada y los brazos cruzados, supe que venía con el mismo guión de siempre. Me acerqué sin decir nada, y antes de que pudiera empezar con su lloriqueo ensayado, le dije con una voz seca, como quien da una orden al mesero más torpe del lugar, no tienes por qué estar aquí. Esto ya no es tu historia. Pero no se fue. Se quedó parada, temblando un poco, y me soltó una frase que todavía me resuena, no por lo que dijo, sino por la forma tan desesperada en que lo hizo, nos estamos quedando sin opciones. Ya ni los vecinos quieren ayudarnos. Papá no encuentra trabajo. Mamá está enferma de verdad esta vez. Solo queríamos que entendieras. No le permití terminar. Le corté ahí mismo con una frase que llevaba meses guardando, cocinándose lentamente en mi garganta, esperando el momento exacto para salir. Yo entendí todo desde el principio. Por eso estoy donde estoy, y ustedes donde están. La diferencia es que yo aprendí. Ustedes, no. No la insulté. No la empujé. No la humillé. Solo me di la vuelta y entré, dejándola ahí parada como una sombra de lo que alguna vez creyó ser. Porque a estas alturas ya no necesitaba gritar para que les doliera. El silencio, esa arma que tanto me habían enseñado a usar en mi contra, ahora era mía. Y dolía mucho más.
Con la casa rentada y el contrato extendido por otro año, empecé a ver pequeños frutos de toda la tormenta que había enfrentado. Me compré un Corolla de segunda mano, limpio, funcional, sin lujos, pero con aire acondicionado, y cada vez que ponía las manos sobre el volante sentía algo que no había sentido en años: control. Terminé otro semestre más en la universidad. Lo hice con becas, turnos dobles y muchísima disciplina. Hubo semanas donde dormí en el sofá del restaurante, solo por no gastar en transporte o porque no me daba el cuerpo para caminar de regreso a casa. Pero valió la pena. Porque cada clase aprobada, cada crédito acumulado, cada puta hoja impresa con mi nombre me recordaba que ya no necesitaba que nadie me salvara. Me había salvado sola. A mi ritmo. A mi modo. Sin deberle un centavo ni una disculpa a nadie. Una de las decisiones que más me costó, pero que terminé agradeciendo, fue abrir una cuenta bancaria separada, solo para depositar $100 cada 1 de mayo. Ese día, que marcaba el aniversario de la estafa, se convirtió en mi pequeño ritual personal. No como recordatorio del dolor, sino como símbolo de lo que había logrado. La cuenta está a nombre de un fondo que apoya legalmente a personas que han sido víctimas de fraude familiar. No tiene mi rostro, ni mi historia, ni mi firma visible. Es anónimo. Pero cada billete que entra ahí, cada 100 miserables dólares, son un acto de restitución. Una forma de transformar el dolor en algo útil, en algo que no se quede solo en rencor. Es, en palabras simples, mi manera de enviar dinero a mamá sin que ella toque un solo centavo. A veces escucho rumores. Que viven en un estudio diminuto en Pasadena, que mi papá anda repartiendo volantes en una gasolinera, que mi madre ya no sale de casa por la vergüenza. Que Chelsea ahora trabaja como mesera en una cafetería de barrio y le dice a la gente que su hermana la traicionó. Cada historia que llega a mis oídos pasa por mí como una brisa, sin pena, sin gloria. Porque ya no me mueve. Ya no me arrastra. No me interesa lo que digan. No me interesa si siguen odiándome. Si algo aprendí es que hay personas que, cuando no pueden devorarte, se atragantan con su propio veneno. Y esa es una muerte lenta que no necesita testigos. Todavía camino algunas noches por las calles de Austin, pasando frente al viejo diner donde empecé, donde servía café sin parar mientras soñaba con escapar. Y a veces sonrío. Porque me acuerdo de la mujer que era entonces. La que lloró sobre el teclado del teléfono antes de enviarle $14,000 a una familia que solo la quería mientras podía vaciarle la cuenta. Y pienso en todo lo que construí desde ese momento, ladrillo por ladrillo, con manos temblorosas, con el alma hecha mierda, pero con la certeza de que jamás volvería a dejar que me arrastraran. No sé si algún día vuelva a verlos. No sé si mi madre morirá creyendo que su hija mayor fue una traidora. No sé si mi padre aceptará que perdió todo por su propia soberbia. Pero sí sé esto: si la familia te enseña a amar mientras te rompe, también tenés el derecho de reconstruirte desde el odio. Desde la rabia. Desde esa parte rota que, contra todo pronóstico, aprendió a decir basta. Y no solo a decirlo, sino a hacerlo valer. Con pruebas. Con acciones. Con consecuencias.